Digo que la comunicación no es solamente una transmisión de información, sino es una, ante todo, conexión con quienes demandan o requieren determinados conocimientos, determinadas informaciones sobre aspectos que son de su interés. Los comunicadores no trabajamos la información para hacer campaña por determinados aspectos que pueden ser muy meritorios. Nosotros no somos propagandistas de ninguna verdad política, no somos propagandistas de ninguna verdad social, no somos propagandistas de ninguna verdad ideológica. Solamente somos quienes llevamos la información que el público reclama para el público que la reclama. Y por eso nuestra tarea es bastante más humilde, bastante más civil, si se quiere, que aquella que tienen, por ejemplo, los políticos, los ideólogos, incluso los intelectuales o los artistas. Porque nuestro trabajo consiste primero en detectar cuál es el interés o cuál es la necesidad del público, y una vez establecido ese punto, ponernos a trabajar para satisfacer esa necesidad o ese requerimiento de información o de conocimiento. Aquí hemos visto a un Sócrates que además se ha ganado un pasaje a Cusco. Nunca pensé que Sócrates iba a ir a Cusco, pero tiene sorpresas. Y bueno, lo que hemos visto justamente es una reproducción de lo que fue desde el principio la tarea de la búsqueda de la verdad, que eso es finalmente también la filosofía. Yo vocacionalmente soy bígamo, solamente vocacionalmente, ¿no? Porque tengo estos dos intereses de por vida, la filosofía y el periodismo. Y por eso les decía que, recurriendo a la figura de Sócrates, esa búsqueda de la verdad es también la motivación de los comunicadores, porque la información que nosotros trasladamos no es simplemente la que encontramos en primera instancia, sino que nosotros trabajamos, elaboramos, contrastamos la información para tratar de encontrar la verdad de los hechos. Ejemplos sobre este tema tenemos al canto. Actualmente se discute, por ejemplo, el caso del asesinato de Alicia Delgado, el caso del asesinato de Marco Antonio, el caso del asesinato de Miriam Pfeffer. Y en estos tres temas, que por dar el ejemplo son policiales, se ve claramente en muchos casos la parcialidad, la toma de partido por uno de los lados, o el prejuicio, es decir, el juicio antes de los hechos, que se traslada a través de los medios y que llega al público. El público, sin embargo, no está interesado en esos prejuicios, sino más bien en tener una información con la cual elaborar su propio juicio. Porque cada uno es dueño de sus propios errores, cada uno es dueño de sus propias visiones, cada uno es dueño de sus propias concepciones o puntos de vista. Y lo que quiere el lector o el televidente o el radioescucha es justamente elaborar su propio punto de vista, pero para eso necesita contar con una información trabajada profesionalmente. Y de eso se trata. Lo que significa el periodismo en televisión o en medios audiovisuales, lo que significa el periodismo en medios escritos, es simplemente ese trabajo disciplinado, ese trabajo exigente por tratar de trasladar e informar sobre los hechos, pero no sobre cualesquiera hechos, sino aquellos que son de interés para el público y aquellos que son verdad contrastada a través de la información. En eso consiste nuestra responsabilidad, en eso consiste nuestra vocación. Somos chismosos por naturaleza, por supuesto, pero no nos quedamos en el chisme. Lo profesional consiste justamente en convertir ese interés inicial que proviene del chisme en una información elaborada y sancionada por los criterios más rigurosos del trabajo periodístico. Esa es la formación que ustedes están recibiendo y esa es la formación que ustedes también van a transmitir a través de los trabajos que puedan hacer en el futuro. Pero la comunicación no solamente es el periodismo, por supuesto, y ese es justamente el ejemplo de los conductores de televisión, sobre todo los que nos hacen competencia últimamente en las mañanas, nos ponen en aprietos realmente con la sintonía, porque claro, la comunicación no solamente es información, la comunicación también es entretenimiento, y el entretenimiento es una necesidad de la gente. La gente necesita
entretenerse, divertirse, enterarse y estar al tanto de las cosas, y también la gente necesita tener una familia, y lo que muchas veces los medios ofrecemos a través del entretenimiento a los distintos públicos es este ambiente o esta atmósfera familiar, con rostros con los cuales poderse identificar y con los cuales poder desarrollar un tipo de vínculo emocional. No solamente apelamos a la razón y al conocimiento estricto de la verdad, apelamos también a las emociones y sobre todo a la sintonía, al emparejamiento de las distintas vivencias que uno puede tener tanto como público como conductor de televisión o de radio, o también como periodista de prensa. Y por eso es que hay esto que se proponía en el tema, variados rostros en la comunicación, porque es a través de la identificación con la imagen de ciertas personas que logramos hacernos de una familia adicional en casa, y eso se traduce en la identificación que puede haber más o menos entre el público y quienes resultan ser los comunicadores. Es por eso que podemos ver el caso de actrices, por ejemplo, o actores que desarrollan trabajos en televisión. Yo trabajo, por ejemplo, con mi compañera Joana San Miguel, que es también actriz de formación, pero también trabajamos, por supuesto, con periodistas, y en realidad cada vez se está ampliando mucho más la variedad o de la procedencia de los comunicadores, porque de lo que se trata es justamente de encontrar lenguajes que nos permitan entrar en contacto con aquellos intereses, no solamente informativos, sino también de entretenimiento y de opinión que el público tiene. En nuestro caso, la comunicación ya se ha desarrollado como una tarea profesional. Los seres humanos siempre nos hemos comunicado desde, casi diríamos, desde que se domesticó el fuego. Hoy día leía justamente una noticia sobre la nueva datación que hay en torno al tema de la domesticación del fuego. Ya se está hablando de 160.000 años antes de Cristo. Los especialistas hablan incluso de 200.000 años antes de Cristo para la domesticación del fuego, que tiene que ver muchísimo con el tema de la comunicación, porque fue en torno al fuego que comenzaron a circular las primeras historias de los cazadores que venían a contar sus tremendas y heroicas aventuras en la caza, por ejemplo, del tigre de sable, de dientes de sable, o por ejemplo frente al mamut. Y esas historias que se producían en el hombre antiguo, el hombre prehistórico, venían hacia el círculo social y comenzaban a adquirir una circulación. Al circular en los lenguajes más primitivos estas historias y narraciones, se comenzó a desarrollar la posibilidad de un discurso, es decir, de una conexión de enunciados que podían articular una historia. Y eso fue lo que dio inicio hace tantos cientos de miles de años a lo que hoy día hacemos, porque hoy día también lo que hacemos es hacer circular historias, historias que tratamos que se apeguen lo más posible a la verdad, historias que tratamos que se apeguen lo más posible al interés del público. Y ese es nuestro antiguo trabajo, pero por supuesto lo hemos tecnificado en el camino, lo hemos perfeccionado, y de lo que se trata en la profesión justamente es de encontrar esas técnicas y encontrar esas habilidades para poder comunicar más y mejor. Por eso es que yo les agradezco la oportunidad que nos han dado para acercarnos a ustedes en una comunicación mucho más directa que la que pudiéramos tener a través de los medios. Muchas gracias. Bravo. Ya no importa, bien que Invitamos a